Hola gente, he vuelto y ahora les traigo una nueva creepypasta, la cual se llama Levitación. Morris Hofstede fue mi mejor amigo por aquellos años, en los que la sociedad condenaba estóticamente la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir cuántos éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente teníamos otras ideologías, más profundas, y el bello don de la curiosidad. Es así que éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas, como cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportasen así, ¿no? La verdad es que nunca me comprenden, porque nuestros padres deben ser familiares. Se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad nos daba igual lo que creyeran acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada, siempre dispuesta a conocer más sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que nos gustaba buscar nuevas y definiciones de la existencia, que llevábamos yendo por aquí, tomando fotos por acá y luego compartiéndolas entre los dos. Sacábamos conclusiones desde el punto de vista y más tarde buscábamos la información sobre los resultados a los que habíamos llegado. Definitivamente no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Hofstede, era esa extraordinaria. Yo poseía tanta habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su decadente e inevitable destino. Sencillamente Morris era de aquellos jóvenes que si se les hubiera propuesto habrían llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida, e incluso compartíamos puntos de vista iguales, que de no haber sido porque no compartíamos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo, maldito verdugo que inevitablemente te obliga a entrelazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separáramos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad. Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros, y juntos nos habíamos despedido con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel día fue que claramente sentí cómo se desgarraba una parte de mi ser, y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante, en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Pero todavía hoy me pregunto qué había que comprobar esa separación. Actualmente mi limitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza o algo que podíamos romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo. Siendo así, no había lugar para nosotros en este mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en la que lo vi irse. Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia, y la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción de aquellos tiempos. Muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia, incluso yo lo vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento de que el carro encendió con todo aquel maletero encima. Casi marcaba su juego, su expresión me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría, y que algún día en un futuro no muy lejano volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje y con el mismo idioma le dije que así sería, y que tarde o temprano estaríamos juntos de nuevo para descubrir más cosas. Las cosas continuaron su marcha normal desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba, claro, pero desde Hofstede se supone.
Supe que mi vida, a pesar de su creciente monotonía, ya no sería la misma. Me resultaba imposible concordar con los adultos, quienes aseguraban que las amistades de la juventud eran fácilmente olvidadas, y los jóvenes de mi ciudad me daban los ánimos que necesitaba para afrontar a esa terrible ideología a las que llamaban madurez adulta. Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris. Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo había hecho porque entre las cartas que llegaron había una para mí. Tengo que admitir que me extrañó demasiado que me enviaran algo, pero así era mi padre. Me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. ¿Quién me la había escrito? ¿Era Morris? Imaginé mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí que con total alegría la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo, Ralph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas. Me siento feliz de poder escribirte por primera vez, luego de que hubiese forzado a mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás olvidaré. Te parece increíble, pero desde que estoy acá no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo ahora es mucho más caótica que la tuya. Los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y por desgracia no ejercen su libre albedrío como debería ser. Si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de las erróneas y estúpidas ideologías. Nunca pude imaginarme la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo bien educado, que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores y que es obediente. Solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee ese pobre muchacho y no lo culpo. La verdad, puedo hacerlo, porque el ambiente en el que ha crecido lo moldeó así que quedará para su eterna desgracia. Por otro lado, mi familia a cada momento mencionaba que cuando hubiera dado porque yo crecía desde el principio de esta maldita ciudad, y están diciéndome a cada momento del día. En la escuela soy visto como el rebelde sin causa y he tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos, y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos y los exhortan a que me ponga en mi lugar, o alguien más lo hará algún día. Ellos, como siempre lo han sabido y en costumbre del lugar donde estás, dicen que se avergüenzan de mí, que debería aprender a comportarme como el hombre que soy, y definitivamente tendría que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refiere con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Ralph, sé que sonará ridículo, porque jamás te escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos. Por primera vez en mi vida tengo miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta sociedad, que tengo pavor del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos. Me decidí a escribirte esta carta a escondidas de mis padres. Bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos, porque igual que a mí, en pensamiento del mismo modo en que sus padres me veían mal a mí. Supongo que algunos patrones de conducta siempre permanecerán así. Ese es el caso de nuestras familias, ¿no lo crees? Tengo deseos de que vengas a visitarme. Quiero verte, no saber el terror en el que vivo con día al saber de la juventud de este lugar. En realidad no existe solo, son adultos, en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa como yo y se apega como un perro a su dueño, a las ideas de los mayores. Es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea porque he decidido, en cuanto tenga la mayoría de edad, me iré de este enfermizo lugar. No hace otra cosa que reprimirme demasiado. Sé que te veré pronto, porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme y tienes conciencia de ello. Junto con esta carta he anexado un mapa de mi ciudad, en el que realicé unas señalizaciones para que te encuentres en mi casa. En el dorso se encuentra mi dirección completa, junto con las instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio. Si hago todo esto es porque me urge verte. Necesito hablar con una persona que me entienda, que me ayude a soportar esta situación. Creo que empiezas a comprender
cómo me siento. Después de todo esto, admiro tu habilidad por ser empático, cosa que aquí nadie posee. Amigo mío, quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrán ser escritas. Espero que tu próxima venida, y recuerda que siempre encontrarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo, que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Hofstede. Confieso que en el principio de la carta me llenó de mucha motivación y alegría, pero conforme me fui acercando a su desenlace, me fui frustrando y a la vez preocupando. Sin pensarlo dos veces, empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo. Les diría que la carta que me envió me comunicaba que estaba muy enfermo y que el médico le había recomendado absoluto reposo, por lo cual me escribió y me solicitaba que les llevase algunos libros para su entretenimiento, mientras permanecía en cama. Con aquella estrategia en mi mente me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo. Les rogué que fuéramos a verlo y sorpresivamente ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendrían que pedir permiso en el trabajo de mi padre y en la escuela para ausentarnos, asunto que resolvería al día siguiente. Yo estaba que no cabía en mí de emoción. Quería ver a Morris después de tanto tiempo. Al tercer día nos encontramos empacando las cosas, algunas maletas para quedarnos unos días con la familia de Hofstede, pues mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Mi corazón saltaba de imprescriptible felicidad que sentía al saber que de nuevo vendría a ver a mi amigo de toda la vida. Me bajé del auto al mismo tiempo que mi padre se estacionaba. Corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morrison. La puerta se abrió mientras la señora Hofstede me dedicaba una sonrisa, hasta que hoy no dejo de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero hasta en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho, sobre todo porque Morrison me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en la que ellos lo concebían. Le preguntó a la señora Hofstede dónde estaba el cuarto de mi amigo. Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa, mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso, pero al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada, y que ahora se pondría feliz de verme. No había acabado de darme la información cuando corrí con mucha rapidez, mientras ascendía hacia la segunda planta de la casa. Cuando llegué a la puerta, que supuse que sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada, así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que había llegado. Solo escuché la voz del señor Hofstede contestándome. ¿Qué pasará? Pues mi amigo en esos momentos, muy ocupado levitando. Otra vez escuché las palabras que me retorcían las entrañas. Con mucha lentitud abrí la puerta, pues pensé que Morris, quizá reflexionando sobre algo o muy sumido en sus pensamientos, para que no contestase, y además que hacía que su padre con él en la habitación. Mis pensamientos fueron cortados de un tajo, mientras observaba boquiabierto algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo, literalmente levitando, tal y como habían mencionado sus padres. No lo podía creer. Empecé a entrar en un estado de shock mientras seguía mirando a mi amigo. En un rostro se dibujaba una expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad: serenidad, una tranquilidad infinita, y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo y realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble pero cierto. Recuerdo que escuché decir a su padre que ahora Morris, gracias a la levitación, aprendía a comportarse como un joven de buenos modales, y sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Hofstede expresaba alegría y orgullo. No podía estar más feliz de su hijo. Desperté en el hospital general de la ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de esperaban a los padres de mi amigo, felices que mi desmayo no hubiese pasado mayores. Pregunté a una y a otra vez a Morrison, a sus progenitores, y ellos, con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, y que debería estar orgulloso por ser su amigo.
Yo simplemente no podía creerlo, me puse histérico y le grité enfrente de todos los que se encontraban ahí y de mis padres, que estaban completamente locos, que su retorcida ideología no conocía límites y que nunca había ningún motivo para estar feliz por haberlos obligado a convertirse en lo que ahora era. Las personas del hospital se quedaron mirándome conmocionadas. Aquella escena jamás había visto a un joven alzarse la voz hacia sus mayores. Mis padres, avergonzados por mi supuesto escándalo, me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defenderme mis ideas y sé que nadie jamás lo hará, no en esa maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde, comunicando que los padres de Morrison no deseaban volver a verme, ya que me consideraban una mala influencia para su hijo. Yo solo quería despedirme de él por última vez y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación. Solo quería eso. Sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejábamos de aquella fatídica y repugnante ciudad. Mis padres, completamente decepcionados de mi forma de expresarme ante los Hofstede, me dijeron que también debería aplicar conmigo esa técnica de levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres. Tanto aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo en su marcha incansable hizo que yo no le diera motivos a mis padres para que cumpliera aquella terrible amenaza, que tenían por objetivo de despojarme de mis ideales. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné mi casa porque no soportaba vivir ahí con ellos, dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado, lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz. Recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo, me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvía a decir algo. Era que algún día estaríamos juntos, para siempre, y jamás lo dudé. Creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella, a pesar de que él ya no será lo que como alguna vez lo conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que ahora soy. He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad para sentirme acompañado, y siempre se me ha quedado marcada en mí tal y como si fuese un tatuaje, aquella palabra que le dio sentido a un nuevo a la vida de mi amigo. Estaba por formar parte de la mía. Seguramente, si me verían, mis padres estarían orgullosos de mí. Sin dilación, termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica. Sé que ninguno de ustedes comprenderá el motivo que me lleva a hacer esto, pero solo quiero saber qué sintió mi amigo cuando su padre lo hizo levitar. Sin demora, tomó su resistente soga y la amarró bien al techo de mi casa. Me aseguro de que esté bien atada y forma un nudo corredizo en la punta libre. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo. Al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre de dejar este maldito mundo. Creo que por eso Morris estaba tan relajado mientras levitaba. Ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Levitaré, sí, para que mis pies jamás vuelvan a tocar el inmundo suelo. Ahora tú también tienes que levitar.